revertir, ¿no?, para el oficialismo. Nuestra última encuesta nos dio en 5 puntos de diferencia y bueno, una después cuando estábamos en la veda electoral, bueno, nos daba aún mayor diferencia, lo cual hacía pensar que no pasara nada extraordinario y que el peronismo, ya los aparatos políticos no pesaran tanto como en las elecciones anteriores. Era una tendencia bastante compleja de revertir para el oficialismo, ¿no? No esperábamos esta diferencia de 11 puntos, pero sabíamos que iba a ser bastante complejo para Sergio Massa. Bueno, sí, ustedes son una de las encuestadoras que había anunciado el triunfo de Milei. Algo que, bueno, antes en el minuto a minuto se hacía un promedio general de las encuestadoras y se planteaba una suerte de cercanía, ¿no? La última, vos me decís que hicieron más cerca de las elecciones y ahí ya la diferencia era más grande. Sí, sobre todo por la proyección de indecisos. Nosotros teníamos en la última encuesta, que nos da 5 puntos de diferencia, teníamos un 5% de indecisos. Y generalmente el cálculo es que esos indecisos terminan yendo en porciones similares para unos y para otros. Bueno, resultaba ser que esos indecisos terminaban yendo en su totalidad para Javier Milei. Y bueno, y ahí la diferencia empezó a ampliarse, ¿no?, de manera sustancial. No fue que esos indecisos empezaron a ir para un lado y para el otro, sino en mayor medida, casi en 80 a 20%, terminaban yendo para Javier Milei, marcando una diferencia mucho más grande. No recuerdo bien el número que nos dio en la última porque no lo publicamos, pero creo que era cerca del 8%, y termina siendo 11, ¿no?, incluso un poco más. Entendemos que bueno, que la tendencia que nosotros veníamos viendo era ya casi irreversible, ¿no? El viernes a la noche ya había una tendencia clara y marcada. Martín, esto de la tendencia fue en crecimiento, con lo cual te consulto, desde el momento que fue el debate, ¿ya había esta tendencia, la estrategia de Massa de ser más ofensivo, de atacarlo más a Milei, era porque tenía ya esos datos de que la tendencia era que él estaba abajo? Sí, hasta antes, para tener una referencia. Después de las elecciones generales nosotros hicimos una encuesta, el día después de las elecciones generales. Sí. Y ahí nos dio una diferencia a favor de Javier Milei de 1 punto. Antes del debate presentamos un segundo estudio y ahí nos dio una diferencia de Javier Milei de 3 puntos. Entonces ya ahí antes del debate, bueno, había una tendencia de que el crecimiento de Javier Milei iba en mayor proporción que el de Sergio Massa. Y después del debate ya la diferencia era aún mayor, casi 5 puntos más. O sea que tampoco el debate le sirvió demasiado a Massa, ¿no? En esto, está claro. Ay, se me cortó. Bueno, Martín Bazán, ya voy a ver si lo puedo recuperar, es analista político, subdirector de la consultora CB, que en este caso sí, las encuestadoras estuvieron más cerca de lo que se planteaba. Él dice que algo que yo sospechaba, hay encuestas que no se publican, y él me decía que ellos tenían la última, la de bien cerquita de las elecciones, de 8 puntos de diferencia a favor de Milei, fue de 11 la diferencia, pero más o menos en sí la tendencia se cumplió. Y también me confirma otra sospecha. A ver, Martín, ¿me estás escuchando? Sí, ahí se escucha, perdón. Sí, bueno, completaste la idea general. Martín, en este caso, por experiencia que tienen ustedes, generalmente una persona obviamente cuando llega al gobierno tiene una imagen positiva alta porque hay mucha expectativa sobre él. ¿Cuánto tiempo dura más o menos la famosa luna de miel con un político? Bien, siempre se habla de los primeros 6 meses, ¿no? Yo creo que en este caso Javier Milei hay bastante incertidumbre. Yo creo que con el paso del tiempo de estas semanas, bueno, al ir sabiendo cuál va a ser el ministro de Economía, cuál va a ser el ministro del Interior, cómo va a ser la reasignación de los ministerios, con la creación del Ministerio de Capital Humano, y reasignando las secretarías, creo que bueno, un poco vamos a ir teniendo algunas certezas sobre un gobierno que parece de bastante incertidumbre, ¿no? Pero con una legitimidad muy alta, una legitimidad cercana a los porcentajes que vimos ayer que sacó Javier Milei en las urnas, con muchos millones de votos a su favor, por lo cual tiene una espalda en esos primeros 6 meses. También va a ser interesante ver cuál de todos los Javier Milei que vimos en las campañas
termina siendo el presidenciable, ¿no? Si bien a este Javier Milei reaccionario de antes de las PASO, aquel un poco más moderado en las generales, o el que termina siendo en este balotaje, que es casi un discurso muy similar al de Mauricio Macri, ¿no?, en aquel 2015. Entonces, bueno, hay bastantes incertidumbres que creo que, bueno, van a ir haciendo ganar y perder adeptos de un lado y del otro, seguramente eso pase, pero que, bueno, en esos primeros 6 meses tendrá que demostrar algo de todo lo que planteó, ¿no? Porque si no, ahí ya, después de los 6 meses, la luna de miel esa empieza a terminar. Se termina, sí. Bueno, acaba de, a ver, lo primero que está apareciendo: Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia; Carolina Píparo en ANSES. Bueno, ronda la versión de que Randazzo se va a sumar al equipo, Iguacel para YPF, y ratificó que va a privatizar Radio Nacional, Telan, la TV pública e YPF. Estos son algunos de los primeros datos que van apareciendo. ¿Qué te parece esto, Martín? Bien, los nombres hoy siguen siendo bastante del núcleo de La Libertad Avanza. Hay que ver qué rol empieza a jugar Juntos por el Cambio, ¿no? En ese armado político, porque tampoco le sobran muchos nombres a La Libertad Avanza para la ocupación de los ministerios. Creo que ahí Mauricio Macri y Patricia Bullrich empezarán a ocupar un rol fundamental, ¿no? En términos de la reasignación de puestos en ministerios importantes, y ahí empieza un poco a jugar la fusión entre un ala del PRO o ese ala del PRO de Macri Bullrich con La Libertad Avanza, que me parece que va a ser lo más interesante. Creo que aparte de seguir los ministerios y cómo se va armando, el armado del nuevo Congreso es fundamental, para seguir sobre todo que de ahí van a resurgir las principales oposiciones, en qué rol empiezan a ocupar los gobernadores en el Senado, o en esta herramienta que es el Senado para los gobernadores, un poco de presión, y cuáles se empiezan a acercar un poco a Javier Milei, porque no creo que sea un presidente con todos los gobernadores en contra, sino creo más bien que algunos de ellos se van a empezar a acercar, sobre todo donde está el poder, ¿no? Y eso sí, siempre ha pasado en este Argentina. Sí. ¿Crees que, aunque sea que son gobernadores peronistas, a ver, el caso nuestro de acá de La Rioja es un gobernador peronista y que fue de los más duros, más críticos con Milei? ¿Qué pensás, qué rol van a tener esos referentes? Bien, esos referentes yo creo que van a empezar a diagramar la oposición, ¿no? Que puede surgir de los gobernadores, pero que también puede resurgir dentro del Congreso. Estamos ante una Libertad Avanza que va a precisar consensos que hoy no tiene. Consensos con Juntos por el Cambio, consensos con el peronismo, consensos con muchos de que hoy no tienen diálogo, y que seguramente entablar esos diálogos va a conllevar muchas negociaciones políticas, y en esas negociaciones políticas hay que ver quién empieza a salir peligroso, ¿no? Y quién empieza a contraponerse al gobierno de Javier Milei, que puede empezar a resurgir como la principal oposición o el principal dirigente opositor, que puede ocupar un rol fundamental en lo que ven. Martín, te agradezco, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted, hasta luego. Fíjense qué importante lo que él plantea. Él dice que gobernadores, como el caso de La Rioja, pueden ser parte de una oposición. O sea, levantarse como opositores, que sería lo lógico, ¿no? Por el discurso que ha tenido Quintela. Obvio. Ahora, yo me pregunto, ¿La Rioja va a poder aguantar siendo una provincia opositora? Porque no es lo mismo ser Córdoba opositor, que Córdoba sí tiene el sustento para oponerse. No es lo mismo que Mendoza sea un gobierno de oposición. No es lo mismo que hasta Jujuy, que Jujuy tenía los ingresos, a una provincia como La Rioja, que tiene una dependencia muy, pero muy fuerte del gobierno nacional.